Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en El botón turquesa. El misterioso drama comenzó, como sin duda recordarás, con el robo en la casa de Lord Abowen en Berkeley Square. Permíteme recordarte cómo sucedió todo. A eso de las 10 en punto o por ahí, los sirvientes ya se habían retirado a sus habitaciones, con la excepción del mayordomo, que había salido por la noche, y de un joven lacayo llamado Cranston, que aún estaba ocupado guardando algunas cosas en el salón de los sirvientes. Eran alrededor de las 10:30 cuando sonó el timbre en la puerta trasera. Cranston, pensando que era el señor Tabb, el mayordomo, que quizá había olvidado su llave, fue a abrir. Ni bien abrió la puerta, dos hombres se abalanzaron sobre él. Uno le golpeó violentamente en la cabeza, y antes de que pudiera recuperarse del golpe, le envolvieron la boca con una bufanda ajustada y le ataron las manos a la espalda. Después de eso, debió perder el conocimiento, pues no recordó nada más hasta que oyó, como en un sueño, la voz del señor Tabb llamando fuerte: «¡Por Dios, Cranston! ¿Qué diablos haces ahí abajo?» El señor Tabb entonces le desató las manos y le quitó la bufanda del cuello. Aún se sentía muy débil y le dolía la cabeza furiosamente, pero una bebida caliente y la cama pronto lo recuperaron, y a la mañana siguiente estaba perfectamente bien tras la aventura. En cuanto su señoría regresó, llamó a la policía, que envió inmediatamente un inspector. Cranston le contó su historia con el mayor detalle posible. El pasillo que conducía a la puerta trasera estaba completamente oscuro. Como pensaba que era el señor Tabb, no se molestó en encender la luz, pero había un tenue resplandor a través de la puerta del salón de los sirvientes, a la vuelta de la esquina, y tuvo un breve vistazo de sus misteriosos visitantes, uno de los cuales era alto y delgado, con un pequeño bigote de cepillo. Llevaba un abrigo claro sobre el traje de noche. El otro era pequeño y delgado, más parecido a un muchacho que a un hombre adulto. Él, como su compañero, llevaba un sombrero blando que le cubría los ojos. Cranston tuvo la impresión de que era el jefe de la expedición, pues dijo algo como «¡Ahora, rápido!» al otro hombre justo antes de que éste le golpeara en la cabeza. Pero, de hecho, el asalto había sido tan súbito y violento que el muchacho no podía jurar nada. Estaba seguro de que no podría identificar positivamente a ninguno de los hombres y no estaba seguro de si eran dos o más. No era mucha pista para que la policía trabajara, es cierto. Y mientras el pobre lacayo yacía amordazado, atado y sin sentido abajo, los ladrones habían subido hasta el tocador de Lady Abowen, habían forzado una pequeña caja fuerte y se habían llevado joyas y dinero por valor de 5,000 libras. El robo en la casa de Lord Abowen habría sido un suceso pasajero y pronto olvidado, excepto porque menos de una semana después ocurrió otro igualmente atrevido y misterioso. En esta ocasión, la víctima fue Sir Andrew Border-Pale, propietario de esa magnífica casa en Princess Gardens, de la que se ha hablado mucho últimamente y que está llena hasta los topes de tesoros artísticos y toda clase de curiosidades. El procedimiento de los malhechores fue similar al empleado en la casa de Lord Abowen, lo que naturalmente llevó al público y a la policía a concluir que la misma banda estaba involucrada en ambos casos. La única diferencia fue que esta vez el timbre sonó en la puerta principal, pero también fue de noche, cuando Sir Andrew y Lady Border-Pale habían salido a cenar y luego al teatro. Todos los sirvientes se habían ido a la cama, excepto el mayordomo, un hombre mayor que estaba despierto esperando el regreso de sus amos. El segundo lacayo acababa de ir al garage, ya que el auto había sido solicitado para las 11 y era su turno de asistir al chofer. El mayordomo fue entonces a abrir la puerta, y ni bien lo hizo, dos hombres se abalanzaron sobre él, le golpearon violentamente en la cabeza, le amordazaron y ataron, como lo habían hecho con el lacayo de Lord Abowen, y le dejaron inconsciente en el vestíbulo, donde fue encontrado 1 hora después por Sir Andrew Border-Pale, que había abierto la puerta principal con su llave y fue el primero en entrar en la casa.
Mientras tanto, los ladrones habían subido a los salones y habían abierto varias cajas que contenían una colección de joyas italianas del siglo XVI de gran valor. También se llevaron media docena o más de miniaturas francesas e inglesas del siglo XVIII y algunas piezas de adornos de plata y oro isabelinos. En total, la pérdida se estimó en unas 30.000 libras. El mayordomo, interrogado por la policía, fue más detallado en su descripción de los hombres que le habían atacado que el lacayo de Lord Abowen. Aunque solo los vio un instante, los vio con claridad. Eran dos. Uno era alto y delgado, con rasgos rectos, cabello rubio y un pequeño bigote de cepillo. El otro era bajo, moreno y muy delgado, más parecido a un muchacho de unos 18 años que a un hombre adulto. El mayordomo estaba prácticamente seguro de que podría identificar al primero si lo veía de nuevo, pero tenía más dudas con el otro. Ambos llevaban los sombreros muy bajos sobre los ojos, de modo que solo se veía la parte inferior de sus rostros, pero fue el hombre alto y rubio quien le derribó, mientras que el joven oscuro mantuvo las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo. Pero desgraciadamente, esta no fue para nada la última hazaña de la audaz banda, pues menos de un mes después dirigieron su atención a la casa de Sir Arthur Seligman en Carlton Gardens y una semana después a la casa del millonario estadounidense, el señor Josiah E. Habut, en Park Lane, y siempre el mismo procedimiento. El timbre en la puerta principal o trasera a eso de las 10 o 10:30 de la noche, cuando la familia estaba fuera. El asalto repentino, el conocimiento evidente no solo de la casa y su contenido, sino también de los hábitos y rutina del hogar. El criado de la casa en Park Lane, así como el mayordomo de Sir Arthur Seligman, coincidieron en que uno de sus atacantes era alto y rubio, con un pequeño bigote tipo cepillo de dientes, y el otro bajo, moreno y afeitado, pero con ese tono azulado en las mejillas y la barbilla peculiar de las personas muy oscuras, especialmente extranjeros que tienen un fuerte crecimiento de barba oscura. Esta peculiaridad, que había pasado desapercibida para el mayordomo de Sir Arthur Bordupale, descartaba la idea de que uno de los ladrones fuera muy joven, poco más que un chico. Sin embargo, en todos los casos, los maleantes, con sus suaves sombreros de ala ancha, habían logrado ocultar eficazmente la parte superior de sus rostros. Ni qué decir tiene que para entonces el público comenzaba a impacientarse. Todos querían saber qué hacía la policía. Los dueños de casa en Belgrave y Mayfair ya no se sentían seguros dentro de sus hogares, y los criados en esos barrios de moda de Londres no se dejaban convencer para quedarse despiertos durante la noche cuando la familia no estaba. Sin embargo, pronto los periódicos afirmaron que la policía sabía más de lo que quería revelar. De hecho, añadían, había avances importantes en ciernes y el detective a cargo del caso ya tenía una pista sobre la identidad del joven moreno con la barbilla azulada. Se suponía que, en su última visita a una mansión de Mayfair, había dejado una pista importante detrás de sí. También se mencionaban indicios de una conversación escuchada en un restaurante de Soho, y gradualmente el público fue llevado a entender que la banda de ladrones resultaría ser un grupo de matones elegantes cuya detención era inminente y causaría una sensación sin precedente en Londres. A través del señor Alberson, que era subcomisionado en el Departamento de Investigación Criminal y gran amigo personal del señor Mulligan, supimos que todos esos rumores eran absolutamente infundados. La policía no tenía ninguna pista, pero lo que el público nunca supo fue que, por consejo del abogado Milagro, que se permitió que el rumor de que la CID tenía una pista se extendiera, mi jefe había discutido el caso, en el que por cierto estaba muy interesado, con el señor Alberson, y la discusión tuvo, como entenderás enseguida, resultados muy notables. Parte 2. Pero, mientras tanto, los misteriosos ladrones no se amedrentaron por todos estos rumores. Tras uno o dos pequeños golpes, crearon una nueva sensación al dirigir su atención a la casa de Lady Mary Warren en Grosvenor Street. Aquella encantadora y hermosa dama, a quien todo Londres conoce por las numerosas fotografías publicadas casi a diario en los periódicos ilustrados, había salido a cenar esa noche con unos amigos. Las sirvientas mujeres, al parecer, se habían ido a la cama,
y el mayordomo, un hombre llamado Lemon, esperaba el regreso de su señora cuando sonó el timbre de la puerta principal. Lemon contó posteriormente a la policía que fue a abrir sin el menor miedo o sospecha, pero en cuanto abrió la puerta fue derribado y quedó semi-inconsciente en el vestíbulo, mientras los maleantes subían las escaleras y una vez más lograron escapar con dinero y joyas por valor de varios cientos de libras. Desgraciadamente, en este caso la pérdida no estaba cubierta por seguro. Lady Mary Warren era una joven viuda de guerra que hasta entonces no había pensado en un segundo matrimonio. Su difunto esposo, el coronel Warren, aparentemente la había dejado muy bien acomodada, pues mantenía su casa en Grosvenor Street con mucho estilo, entretenía con generosidad, salía mucho y siempre vestía a la perfección. Pero evidentemente no tenía cabeza para los negocios ni nadie que cuidara sus asuntos, o el tema del seguro contra robos y hurtos ya se habría atendido antes. Fue en esta etapa del misterioso drama cuando el nombre del capitán Alaric Stegand apareció por primera vez con notoriedad ante el público lector de periódicos. El capitán Stegand era uno de esos jóvenes oficiales coloniales que habían encontrado muy agradable la vida en Londres durante la guerra, cuando estaban de permiso. Era atractivo, excelente bailarín, buen jugador de tenis y demás, y pronto hizo muchos amigos. Por cierto, se enamoró desesperadamente de Lady Mary Warren, una pasión que ella de ningún modo correspondió. Debemos suponer que después de 1 o 2 temporadas comprendió que su cortejo era inútil. Los amigos de Lady Mary declararon que ella le dijo esto al joven sin rodeos. Sin embargo, no solo, al parecer, él se negó a aceptar un no como respuesta, sino que su amor desafortunado se tornó en una loca celotipia. Incluso en público estaba siempre listo con reproches y escenas desagradables, lo que naturalmente irritaba a la dama más allá de lo soportable, pero lo que para ella era aún más insoportable era que comenzó a seguir sus pasos, a vigilarla donde quiera que fuera, a interrogar a sus sirvientes y en general a actuar más como un marido celoso que como un amante fracasado. Así estaban las cosas entre ambos cuando el 26 de mayo ocurrió el robo en la casa de Lady Mary Warren en Grosvenor Street. Menos de una semana después, el asunto tomó un giro muy sensacional cuando los periódicos vespertinos anunciaron que cierto capitán Alaric Stegand, un joven bien conocido en la ciudad y miembro de uno de los mejores clubes de Londres, había sido arrestado por cargos relacionados con lo que la prensa llamó los robos del West End. La policía, como de costumbre, fue muy reservada, pero poco a poco ciertos hechos fueron filtrándose, lo que llevó al público a suspirar de satisfacción al pensar que al menos uno de esa banda de maleantes pronto sería llevado ante la justicia. Los demás seguirían pronto. Lo que había ocurrido fue simplemente esto. El mayordomo de Lady Mary Warren había hecho una declaración a la policía. Contó que en el momento en que recibió un fuerte golpe en la cabeza, había extendido la mano para defenderse. Al hacerlo, su mano tocó el pecho de su agresor, agarró lo que resultó ser el frontal de la camisa del maleante. Después de eso se sintió mareado y enfermo, y no recordó nada más hasta que recobró el sentido, cerca de 1 hora después. Se levantó a duras penas y encendió la luz que los ladrones habían tenido la precaución de apagar. Y allí, sobre la alfombra del vestíbulo, cerca del lugar donde había caído, encontró un pasador de camisa que consistía en una turquesa rodeada de pequeños brillantes. Por supuesto, una vez que la policía consiguió ese pasador, asignaron a las mejores mentes del CID para seguir la pista. Pero, francamente, al principio, poco progreso hubo, pues, aunque los detectives pronto descubrieron que el pasador había sido fabricado por la Alianza de Joyeros de Hatton Garden y Sloane Street, la firma no pudo proporcionar la identidad del cliente que lo había comprado. Muchos jóvenes caballeros entraban, explicaron los gerentes de ambas sucursales al subcomisionado, y compraban joyas en el mostrador. También jóvenes damas compraban un regalo para su prometido o para su hermano. No se requerían ni se solicitaban nombres ni direcciones de estos compradores ocasionales. Al final, como suele ocurrir a menudo en la vida real,
cuando los detectives trabajadores, cansados de viajes infructuosos y largos interrogatorios sin propósito, comenzaban a perder la esperanza, fue pura coincidencia la que arrojó el primer rayo de luz sobre este asunto extraordinario y misterioso y condujo a la policía tras la pista del dueño del pasador turquesa. En este caso, el Deus Ex Machina no fue otro que un joven lacayo llamado Thomas Hinks, quien hasta hacía muy poco estaba al servicio de Lady Mary Warren y ahora era el valet del capitán Alaric Stegan, habiendo sido recomendado a ese caballero por la propia señora. Hinks aún estaba al servicio de Lady Mary la noche en que ocurrió el robo, habiendo asumido sus nuevas funciones apenas 1 o 2 semanas después. Por supuesto, había sido interrogado por la policía, al igual que los otros sirvientes de la casa de Grosvenor Street, y dijo que sabía del pasador turquesa y que lo había visto. Parece que en la misma primera noche en que atendió a su nuevo empleador, notó que el capitán Stegan tenía un pasador exactamente igual al que Lemon, el mayordomo, había encontrado en el suelo del vestíbulo de Grosvenor Street después del robo, y más aún, obviamente había sido uno de un par, porque estaba el estuche en el que se guardaba, con el lugar evidentemente hecho para su compañero, vacío. Thomas Hinks, que no parecía un muchacho particularmente inteligente, sin embargo, según dijo a la policía, pensó que era su deber ir a contarles sobre su descubrimiento. Entonces, el inspector jefe Rogers, uno de los hombres más capaces de Scotland Yard, fue personalmente a ver al capitán Stegan a sus habitaciones en Clarges Street. Eran cerca de las 8 de la noche. El capitán no estaba, pero se esperaba que llegara en cualquier momento. Iba a salir a cenar y Hinks estaba preparando su ropa para vestirse. Tenía lista la camisa de vestir de su amo con el pasador turquesa puesto y pudo mostrar al inspector Rogers el estuche vacío, que claramente estaba hecho para un par. Cuando poco después el capitán Stegan llegó a sus habitaciones y se encontró siendo interrogado por la policía, se mostró muy indignado. Negó, por supuesto, tener alguna conexión con alguna banda de delincuentes elegantes, y cuando fue interrogado sobre el pasador desaparecido, declaró que no tenía idea de que el gemelo del que siempre usaba estuviera faltando en su estuche. De hecho, dijo que apenas usaba 2 pasadores, y ciertamente no lo había hecho en semanas, y por lo tanto nunca había notado la ausencia del segundo pasador. Entonces Burke, que estaba con el inspector Rogers y que es un detective extraordinariamente perspicaz, tuvo la brillante idea de voltear la canasta de ropa sucia que estaba en un rincón del vestidor del capitán. Y en la canasta, efectivamente, había una camisa sucia con 2 ojales para pasadores recién usada. ¿Esa camisa ha estado en esta canasta durante semanas?, preguntó el inspector Rogers con calma. El capitán frunció el ceño, obviamente completamente desconcertado por esta silenciosa contradicción a su afirmación positiva. «No lo sé», dijo con vehemencia. «Yo no usé esa camisa, lo juro». «¿Su valet suele usar sus camisas?», consultó Rogers todavía muy tranquilo. Thomas Hinks, visiblemente aterrorizado, parecía querer hundirse por el suelo. Los 2 oficiales no pudieron evitar sonreír cuando compararon su figura corta y rechoncha con la alta y delgada apariencia de su amo. El cuello de la camisa del capitán no le cerraría a Hinks ni por 1 pulgada. Burke llamó la atención de este hecho. El capitán Stegan se encogió de hombros. «Estoy tan desconcertado como ustedes», fue todo lo que dijo. «Distraído», comentó Rogers con una sonrisa. «Eso es lo que a veces eres, ¿eh? Los jóvenes caballeros como tú suelen ser distraídos». Entonces, el capitán Stegan perdió la paciencia, lo que, por supuesto, no ayudó en nada. Al final, siguió con bastante facilidad a los hombres hasta la comisaría, donde fue interrogado por el subcomisionado. Cuando se le pidió que declarara si recordaba cómo había pasado la noche del 26 de mayo, el capitán respondió de inmediato: «Recuerdo perfectamente. Esa noche cenaba con un grupo de amigos en el Savoy». Y no cabe duda de que la reunión no terminó hasta cerca de medianoche. ¿O más tarde?, se le preguntó. Por 1 segundo o 2 el capitán dudó. Luego respondió de manera cortante: «Antes que eso, creo». «¿A qué hora, entonces?» «No podría decir», respondió igualmente cortante. Pero dio, con bastante buena voluntad, los nombres de sus invitados en esa ocasión.
La policía no lo detuvo ese día, pero puedes estar seguro de que estuvo bajo estricta vigilancia mientras las investigaciones se aceleraban y se verificaba la historia del capitán. Ciertamente había cenado en el Savoy esa noche. El maître aún tenía el registro de las mesas que habían sido reservadas por los clientes para la cena en esa fecha. Una estaba a nombre del capitán Alaric Stegand, con un grupo de 8 personas. Era muy conocido en el restaurante, donde a menudo invitaba a otros. Pero lo que se estableció sin duda fue que el grupo se dispersó poco después de las 10 en punto. Parece que todo el grupo se había reunido a las 8:30 en el salón. Todo el grupo, es decir, excepto una persona, Lady Mary Warren, quien por teléfono comunicó sus disculpas en el último momento diciendo que había contraído un ligero resfriado y no podía salir. Su ausencia pareció enfriar la alegre reunión, pero más aún al anfitrión, por lo que la cena quedó algo insípida, y para las 10:15 se habían dicho las últimas buenas noches y gracias. El silencio y evidente disgusto del anfitrión fue comentado con cierta diversión por las damas, porque todos conocían la pasión desesperada del capitán Stegand por Lady Mary, sus celos locos hacia ella y su costumbre de seguirla a todas partes, lo que tenía el efecto de alejar aún más el afecto de la dama hacia él. Como todos los invitados afirmaron que el grupo se había disuelto a las 10:15, se le preguntó al capitán Stegand cómo había pasado el resto de la noche, dado que había al menos un testigo dispuesto a declarar que no había llegado a casa hasta cerca de la medianoche, un tal señor Lucas Mander, que tenía habitaciones en Clarges Street, en la misma casa que el capitán, y que lo había visto y hablado con él en la puerta al entrar a eso de esa hora. Pero a esta pregunta el capitán Stegand solo dio una respuesta muy evasiva. Dijo que había caminado por las calles sin rumbo. «¿En qué dirección?», le preguntó el subcomisionado. «Caminé desde el Savoy», respondió el capitán, «y pasé un rato por el parque». «¿Por Grosvenor Street? Supongo que no», le preguntaron. «Puede que haya ido por ahí. No lo recuerdo». Parte 3. Así, ya ves, la red se estaba cerrando gradualmente en torno al hombre sospechoso. La situación del capitán Stegand no era para nada envidiable. En primer lugar, estaba la cuestión del botón de turquesa, exactamente igual al que él poseía y que encajaba en el espacio vacío de un estuche, evidentemente hecho para él y su gemelo. El capitán juraba que ni siquiera sabía que lo había perdido. De hecho, no lo echaba de menos, ya que rara vez usaba una camisa con 2 ojales para botones, y sin embargo, allí estaba la camisa recientemente usada y encontrada en la cesta de ropa sucia, que delataba la verdad. Luego vino la cuestión de la coartada, que en realidad no lo era, pues el capitán se encontró con que le resultaba imposible explicar más de 1 hora de aquella memorable noche. Dijo que había caminado por las calles entre las 10:30 y casi la medianoche, y que eso fue justamente el tiempo durante el cual había ocurrido el robo en la casa de Lady Mary Warren y su mayordomo Lemon fue agredido. En tercer lugar, también estaba la cuestión de la identificación. Durante todo el tiempo se había estado persiguiendo a un hombre delgado, de cabello claro y bigote tipo cepillo de dientes. Y el capitán Stegand era alto, rubio, delgado y llevaba un bigotito pequeño. Y además, el mayordomo de Lord Abowen creía poder identificarlo como el hombre que lo había agredido. Y Lemon, el mayordomo de Lady Mary Warren, juraba positivamente que él era el hombre. Pero lo que llevó el asunto a un punto crítico y decidió al magistrado a conceder una orden de arresto contra el capitán Stegand por cargos de agresión y robo fue el testimonio de 2 testigos, un empleado de seguros llamado Pomeroy y una joven, Alice Jenkins. Estos 2 se presentaron voluntariamente tras un aviso publicado en el periódico diario por la policía. Declararon que a las 11 de la noche del día 26 caminaban por Grosvenor Street cuando notaron a un caballero con ropa de noche parado frente a una de las casas, como si esperara a alguien. No habían notado el número de la casa, ya que estaba al otro lado de la calle, pero justo en ese momento un auto llegó a la misma casa y bajó una dama. Ella llevaba un manto oscuro y se dirigía directamente a las escaleras que conducían a la puerta principal.
cuando vio al caballero con ropa de noche y dio un grito que sonó como de susto. Pomeroy y la señorita Jenkins ya habían pasado, pues el incidente no les interesó particularmente, pero no antes de escuchar a la dama decir con una especie de voz áspera: «¿Qué haces aquí?». El caballero pareció balbucear algo, y luego la dama, que para entonces ya había tocado el timbre de su puerta principal, dijo aún más airadamente: «Lo considero un ultraje, y tendrás motivos para lamentarlo algún día». Cuestionado sobre el tema, el capitán Stegand se negó a admitir o negar el incidente, pero los dos testigos lo identificaron de forma bastante positiva como el caballero con ropa de noche que habían visto esa noche en Grosvenor Street. Tampoco Lady Mary negó haber visto y hablado con el capitán Stegand frente a su casa en aquella ocasión. No había hablado del incidente antes porque, en realidad, explicó que justo después del incidente y en cuanto entró a su casa, se enteró del robo, hecho que le hizo olvidar todo lo demás. El capitán Stegand fue arrestado el 13 de junio, algo más de 2 semanas después del ataque a la casa de Lady Mary Warren. Tras presentarse formalmente la prueba de arresto ante el magistrado, se le concedió la libertad bajo fianza. Fue por una suma considerable, recuerdo. Y esa misma tarde entró a nuestra oficina y pidió ver al señor Mulligan. No me sorprendió en absoluto verlo. Su caso era justamente uno de esos que invariablemente gravitaban en dirección al abogado Milagro. Sentado como siempre en mi cubículo, pude verlo claramente. Los rasgos rectos, el cabello claro, el pequeño bigote revelador. Protestó vigorosamente su inocencia, pero admitió que su situación le estaba causando a él y a sus amigos una considerable ansiedad. «Parece que estoy atrapado, señor Mulligan», dijo durante la entrevista, «en un pantano de circunstancias adversas. Esa maldita camisa, por ejemplo, no tengo idea de cómo llegó a la canasta de ropa sucia, y juro que nunca perdí ese segundo botón de la camisa». «No nos molestaremos con la camisa y el botón por ahora», dijo el abogado con su modo tranquilo, que siempre tenía el efecto de calmar los miedos y restaurar la esperanza. «Concentrémonos, si no le importa, en la misma noche del día 26 y la hora en que salió del Savoy y caminó hacia Grosvenor Street. Usted fue directamente a Grosvenor Street, ¿no es así?» «Sí», admitió el capitán. «Eso hice». «¿Por qué?» El capitán Stegand frunció el ceño. Obviamente no le gustaba ese tipo de preguntas, pero el abogado, con aire apacible, gordito y tímido como una doncella victoriana en sus años adolescentes, alzó ojos amables hacia él. «Debe ser franco conmigo, ¿sabe? Capitán Stegand», dijo muy cordialmente, pero con un tono inconfundible de firmeza, «o le pediré que no pierda su tiempo ni el mío». «Tiene toda la razón, señor Mulligan», respondió el capitán con franca simpatía, «y sería un necio si no confiara en usted completamente. Salí del Savoy esa noche con la intención de pasar por Grosvenor Street a ver a Lady Mary Warren si estaba lo suficientemente bien para recibirme. Ella me había telefoneado justo antes de la cena para lamentar mucho no poder unirse a la fiesta como había prometido, pues tenía un ligero resfrío y temía salir. Estaba caminando por Bond Street cuando vi el auto de Lady Mary salir de Grosvenor Street, y pasando bastante cerca del bordillo donde me había detenido, el auto bajó por Bond Street y luego desapareció en dirección a Piccadilly. Lady Mary iba sentada en el auto. No pensé entonces que me había visto, pero luego supe que sí. «Bueno, señor Mulligan», continuó el joven con un suspiro, «no veo por qué debería ocultarle que estoy profundamente enamorado de Lady Mary Warren y que un sentimiento casi insano de humillación y celos me llevó a olvidar lo que le debía a ella y a mí mismo. Sin importar el tiempo o el clima, me avergüenza decir que me quedé parado frente a su casa, decidido a esperar toda la noche si fuera necesario y a montar, supongo, lo que se llamaría un escándalo en cuanto ella llegara a casa». «Y cuando la dama llegó a casa», intervino el abogado con una sonrisa, «le dio su merecido de entrada, ¿no? Y se fue a casa bien castigado, ¿eh?» «Le ha dado en el clavo», admitió el joven con un suspiro avergonzado. Hubo una breve pausa, durante la cual pude ver los ojos ansiosos del capitán fijos y buscando a mi jefe. «Bueno, señor Mulligan», preguntó bruscamente después de un rato,
Bueno, capitán Stegand, respondió lentamente el abogado, no creo que hoy deba retenerlo más tiempo. Por cierto, prosiguió como si fuera un pensamiento posterior, sabe usted, por supuesto, que mientras estaba usted de guardia fuera de la casa de Lady Mary Warren, el mayordomo, según dice, fue atacado por 2 ladrones, quienes luego registraron la casa y robaron algunas joyas valiosas. Ahora lo sé, señor Mulligan, replicó el capitán, pero en ese momento no lo sabía. ¿No vio nada? No. ¿Ni a los 2 hombres que llamaron a la puerta principal y derribaron al mayordomo? No, si los hubiera visto, quizá habría sido de alguna utilidad. Por supuesto que podría haberlo sido, asintió con indiferencia el abogado. No lo había pensado. Supongo que todo ocurrió justo antes de que yo llegara. Supongo que sí. Otra pausa leve, un momento de silencio durante el cual tuve que ser muy cuidadoso, casi contener la respiración, para no delatar mi presencia tras el tapiz. Y pronto el abogado se levantó, insinuando que la entrevista debía terminar. El capitán Stegand seguía mostrando mucha ansiedad y evidentemente algo le preocupaba, dudaba si hablar de ello o no. Como siempre, el abogado adivinó qué inquietaba a su cliente. En palabras del poeta, capitán Stegand, dijo en voz baja, debe confiar en mí ni en nada ni en todo. Lo sé, respondió el capitán con un ligero ceño, pero siempre es difícil. Cuando se trata de una dama, completó el abogado la frase interrumpida. Pero no en un caso tan simple como este, mi buen señor. ¿Qué sucede? Bueno, todo lo que quería decir, replicó el capitán como si tomara una resolución repentina, es que debe mantener el nombre de Lady Mary Warren fuera de todo este asunto. No soporto pensar que ella se preocupe. Preferiría... ¿Ir a prisión por un crimen que no cometió? ¿Es eso? Bueno, no exactamente, pero... Tranquilícese, capitán Stegand, concluyó mi jefe con una sonrisa amable. No necesitamos preocupar a la dama por sus asuntos, y cuando todo esto pase, podrá casarse y en la luna de miel olvidarse por completo de esto. El capitán negó lentamente con la cabeza y por un momento sus labios estuvieron apretados. Luego dijo con un intento de ligereza, «Me temo que ella no me querrá, señor Mulligan. Creo que la ofendí irreparablemente aquella noche». «Bueno, ya sabe», replicó el abogado, «a ninguna dama le gusta sentirse vigilada por un admirador celoso». Y añadió, «Supongo que no fue la primera vez». «Me temo que no», admitió el capitán. «Y supongo que fui un tonto. Ella ya me había advertido 1 o 2 veces, pero...» Suspiró y realmente sentí pena por él. Parecía muy deprimido, pero sin embargo me dio la impresión de que, a pesar de su desafortunado romance y de su aún más desafortunada situación, parecía estar consolado. El abogado Milagro tenía una manera maravillosa de tratar con sus clientes, especialmente cuando ellos confiaban plenamente en él, y el capitán Stegand evidentemente lo hacía. Me dio lástima ese joven y creí firmemente que era víctima de las circunstancias. Desde luego, no me parecía el tipo de hombre que pudiera liderar una banda de delincuentes atrevidos, pero claro, las apariencias engañan a menudo y en todo caso no pesan en la opinión de los oficiales del Departamento de Investigación Criminal. Parte 4. 2 días después, mi jefe deseó que lo fuera a buscar a sus habitaciones en el Adelphi a las 11 de la noche. «Ven tal como estés, Muggins», me dijo, «y no te olvides de meter tu pequeño Colt en el bolsillo, además de tu silbato policial». No quiso decirme entonces a dónde íbamos, pero en cuanto llegué a sus habitaciones a la hora acordada, me dijo, «Vamos a hacer un pequeño robo por nuestra cuenta, Muggins, y a mostrarle de lo que somos capaces». «Sí, señor», respondí. «¿Dónde?» «En la casa de Lady Mary Warren, mi amiga». «Por información privada que recibí, sé que su señoría irá a la función inaugural de la obra de Gabriel Copland y no volverá antes de la medianoche. Ahora bien, tengo una razón particular para querer entrar en esa casa. Puede que nos reciban con rudeza, en cuyo caso sabré que he cometido el mayor error en mi carrera. Pero», añadió con una inconfundible risita suya,
mientras bajaba la mirada y adoptaba esa expresión tímida del temprano victoriano que siempre significaba travesura para un malhechor. «Cometo tan pocos errores que voy a arriesgarme a que la policía me acuse de allanamiento, y si alguno de los del servicio parece que me atacara personalmente, tú podrás usar tu Colt de inmediato. Recuerda que somos ladrones armados por el momento». Me han entrenado para no hacer comentarios cuando el abogado me cuenta alguno de sus planes, así que sin decir palabra lo seguí. Tomamos un taxi hasta Burlington House y luego caminamos hasta Grosvenor Street. Ya no recuerdo el número de la casa de Lady Mary, pero de todas formas llegamos después de unos minutos de paso rápido y tocamos en la puerta principal. La temperatura era bastante templada, aunque caía una llovizna desagradable, y me alegré de haber pensado en ponerme un sobretodo. Confieso que sentí una extraña emoción. Este era justo el tipo de aventura que me atraía, aunque, o quizás porque no tenía la menor idea de lo que nos esperaba. El abogado parecía muy contento. Fumaba un enorme puro y mientras esperábamos en el umbral se frotaba las manos y reía para sí. Esperamos un rato y en un momento me pareció que una sombra de decepción cruzó el rostro gordo y complacido de mi jefe, pero al instante volví a escuchar esa alegre risita suya. Se oyeron pasos en el pasillo y pocos segundos después la puerta principal fue abierta por un hombre de mediana edad, pulcro y bien arreglado, con pantalones de vestir y camisa bajo un frac matutino, obviamente el mayordomo. Antes de darme cuenta de lo que pasaba, el brazo de mi jefe se lanzó y su puño cerrado golpeó con fuerza el pecho del mayordomo. El hombre tambaleó, lo cual no me sorprendió, pues sé la fuerza que se oculta en el cuerpo rollizo del abogado Milagro, y hubiera terminado en el suelo del vestíbulo si no hubiera sido porque su mano chocó contra una pesada mesa de roble a la que se agarró mientras hacía esfuerzos desesperados por recuperar el aliento. «¡Rápido, hombre!», dijo en voz alta el abogado. «Primero la plata del comedor, la habitación del frente, en este piso». Recuerdo que estaba desconcertado, pero era una de las bromas favoritas de mi jefe hacerme enfrentar todo tipo de aventuras imposibles y luego observar divertido cómo adivinaba sus intenciones rápidamente. En esta ocasión no fue muy difícil. Sabía que, por alguna razón que entendería más tarde, supuestamente éramos maleantes de clase alta venidos a saquear la casa de Lady Mary Warren. Me dirigí enseguida hacia donde el abogado me indicó, pero no di más que un par de pasos cuando el mayordomo, recuperando el aliento de repente, gritó fuerte: «¡Thomas! ¡Ayuda! ¡Rápido!». La puerta que daba al comedor se abrió de golpe y un joven, bajo y de constitución algo robusta, salió corriendo. Al vernos se detuvo y durante un par de segundos nos miró con ojos en los que se veía claramente perplejidad y miedo. Al momento siguiente vi que iba a abalanzarse sobre el abogado, pero yo ya tenía el Colt en la mano y él levantó las manos en señal de redención. «Ah, señor Hinks», dijo el abogado con una sonrisa amable. «No tenía idea de que tendría la felicidad de encontrarme con usted aquí. Bueno, mi compañero y yo queremos que ustedes dos caballeros vuelvan tranquilamente a la biblioteca mientras echamos un vistazo alrededor. No se preocupen, no molestaremos a las criadas». Con las manos todavía en alto, el tal Hinks retrocedió hacia la biblioteca. Para mi asombro, el mayordomo no intentó defender ni a su amigo ni a la casa de su señora. Me pareció más confundido que asustado. Al poco rato se sacudió como un perro que acababa de ser azotado y se acomodó la ropa. Luego dio 1 o 2 pasos en dirección a la puerta de la biblioteca. «El teléfono está bastante bien ubicado allí, creo», continuó el abogado con indiferencia. «Podrán llamar a la policía, ¿verdad?». Hinks ya había entrado en la biblioteca. El mayordomo pareció dudar un momento, pero sin más discusión, el abogado le propinó uno de sus vigorosos golpes que lo hizo caer dentro de la habitación tras la estela de su amigo. Luego, el abogado cerró la puerta y echó la llave. «Supongo que ahora llamarán a la policía», susurré. «No lo harán», respondió mi jefe con una risa, «pero quizás llamen al capitán de su banda o intenten escaparse por la ventana. Así que, mientras yo atiendo un par de asuntos, arriba y abajo, tú espera aquí con el oído pegado a la cerradura. Si nuestros amigos ahí dentro intentan usar el teléfono, dame una señal habitual de emergencia».
Apagó todas las luces del hall y, guiado solo por su linterna de bolsillo, subió las escaleras mientras yo permanecía en completa oscuridad, atento a cualquier ruido que pudiera venir de la biblioteca, pero no se oyó nada. Unos minutos después, el abogado Milagro bajó de nuevo. Su rostro gordo brillaba y se frotaba la mano rosada y regordeta contra la pierna, una señal segura de que estaba contento con el giro de los acontecimientos. ¿Ningún ruido de ahí?, preguntó en voz baja, asintiendo hacia la puerta de la biblioteca. Ninguno, respondí. Aún están confundidos, continuó, lo cual es bueno porque no quería que la policía llegara demasiado pronto. Había 1 o 2 cosas sobre las que no estaba muy seguro, pero ahora sé, así que fingiremos que nos hemos ido y luego podremos llamar a Alberson. Dijo algo en voz alta y luego fue a la puerta principal, que abrió y cerró de un portazo. Después, haciendo señas para que lo siguiera, cruzó las puntillas del hall y juntos bajamos por las escaleras traseras, cerrando tras nosotros la puerta que separaba el sótano del hall. «Ahora cierra los cerrojos de la puerta trasera, Muggins», dijo el abogado, «mientras llamo a Alberson. Seguro que hay una extensión del teléfono en algún lugar del sótano. Te encontraré aquí, al pie de las escaleras, en un momento». Me abrí paso hasta la puerta trasera y abrí los cerrojos. Cuando me reuní con mi jefe, sentí que se reía de pura alegría. «Ahora podemos esperar tranquilamente, Muggins», dijo, «y puedo prometerte diversión». Estábamos en total oscuridad. Me senté al pie de las escaleras y después de un rato el abogado se sentó a mi lado. De vez en cuando suspiraba satisfecho o soltaba una rápida carcajada de alegría. No me permitió fumar, lo que fue una terrible prueba durante la hora y media que permanecimos allí esperando. «Paciencia, Muggins, eso es todo lo que necesitamos ahora», me dijo. Sobre nuestras cabezas podíamos oír al principio a los 2 hombres dando golpes en la puerta de la biblioteca, pero era fuerte y sólida y aparentemente no iban a romperla. No sabíamos si después de nuestra supuesta partida se habían decidido a llamar a alguien con autoridad sobre ellos o si uno o ambos se habían escapado por la ventana. Pero el abogado había acertado en su suposición. No querían que la policía se metiera en el asunto hasta haber consultado con su jefe, quien quiera que fuera. Entonces, de repente oímos el pitido de una bocina de automóvil. Un coche se detuvo fuera de la casa y poco después se abrió la puerta principal y volvimos a oír golpes en la puerta de la biblioteca, seguidos por conversaciones confusas y agitadas y pasos que iban y venían. Esto continuó un rato, con el coche todavía fuera. Al rato oímos que se abría la puerta al tope de las escaleras traseras y una voz de mujer diciendo «¡Cállense! ¡Prefiero verla yo misma!». Una mujer estaba efectivamente bajando las escaleras. Podíamos escuchar el roce producido por un vestido muy adornado con cuentas y el repiqueteo de tacones altos sobre el aceite tela. La mujer, quien quiera que fuera, se guiaba con una pequeña linterna eléctrica. Un hombre con polainas de cuero le seguía muy de cerca. Y de repente el abogado encendió la luz eléctrica que iluminó toda la escalera trasera y nos dejó a ambos en la sombra. La mujer dio un grito. «¿Quién está ahí?», preguntó. «Solo 2 pobres ladrones, señora», respondió el abogado con voz nasal y monótona, «que no pueden salir porque la puerta trasera está cerrada con llave, maldita sea». Con el resplandor repentino de la luz eléctrica ya había reconocido a Lady Mary Warren. El hombre detrás de ella podría haber sido su chofer. Era alto, delgado, rubio y tenía un pequeño bigote de cepillo. Lady Mary se volvió hacia él y dijo con brusquedad: «Llama a Lemon y Hinks, Henry, y echa a estos hombres». «¿No va a llamar a la policía, señora?», dijo el abogado Milagro, casi lloriqueando. «Mi compañero y yo no tenemos casa, y realmente somos más felices durmiendo en las celdas de la policía o en Wormhole Scrubs, y nuestro tercer compañero ya se fue con un buen botín, así que ¿no llamará a la policía, señora?». «Haz lo que te digo, Henry», respondió Lady Mary a esta extraña petición. «¿Dónde está Hinks?». Hinks, en respuesta a un llamado del chofer, ya había aparecido en la cima de las escaleras y Lemon justo detrás de él. Los 3 hombres ya nos habrían alcanzado, salvo porque Lady Mary estaba en su camino en las estrechas escaleras. Ahora se apartó, pegada a la pared para dejarles pasar. «Déjeme llamar a la policía por usted, señora», continuó el abogado con soltura. «Le doy mi palabra de que preferiría hacerlo».
Se había girado en dirección al teléfono, rápido como un rayo. Henry, el chofer, dio un salto sobre el pasamanos, bajó al pasillo, con Hinks inmediatamente detrás de él. En un instante estaban sobre el abogado y se libró una lucha muy desigual durante unos segundos mientras yo corría hacia la puerta trasera, la abría de par en par, soplaba mi silbato policial, luego regresaba, revólver en mano, cubriendo al último hombre, Lemon, quien levantó las manos. No tenía realmente miedo por mi jefe. Es un maestro en el arte de la defensa personal y tan poderoso y corpulento como un Hércules. Podría enfrentarse a 2 hombres más fácilmente que la mayoría a uno, y tenía la ventaja de la posición con la espalda contra la pared en un pasillo estrecho. Con un ojo veía un revoltijo de brazos y piernas, con el otro vigilaba cada movimiento, no solo de Lemon el mayordomo, sino también de Lady Mary. Tenía a ambos cubiertos, pero sabía muy bien que no me atrevería a disparar, cualquiera que fuera su conducta. No estaba en peligro de muerte, ni defendía mi propia casa o propiedad, ni mi jefe y yo éramos oficiales de policía en el cumplimiento de nuestro deber. Pero, por supuesto, ni la hermosa dama ni sus 3 cómplices sabían quiénes éramos. Para ellos, probablemente éramos policías tras su pista. Podía ver lo que pasaba por la mente de Lady Mary. Hacía un esfuerzo sobrehumano para dominar su sorpresa y terror, y salir corriendo, ya sea para ocultar ciertas pruebas que la incriminarían o para alcanzar su coche y huir a cualquier lugar antes de que llegara la policía. Sin embargo, no tuvo tiempo para ninguna de estas formas de escape, porque al momento siguiente llegó aquí el inspector Rogers con Burke y un par de hombres más. La banda entera intentó hacérsela fuerte, por supuesto. Lady Mary hablaba en voz alta de ultraje y desalmados y tontos, mientras Henry el chofer y Hinks sujetaban al ya rendido abogado contra la pared, jurando que su señoría había sido atacada por 3 ladrones armados, uno de los cuales ya había escapado. Rogers, sin embargo, les permitió hablar cuanto quisieron. Él tenía sus órdenes. Estas le fueron dadas por el señor Albertson, el subcomisionado, tras la conversación que mantuvo con el abogado por teléfono. Envió a Burke y a otro hombre arriba, y allí, en el vestidor de su señoría, estaba todo el parapeto de un traje completo de hombre, junto con la peluca y el maquillaje necesario que ella usaba cuando acompañaba a uno de sus cómplices en una misión ladronil. Era ella la joven delgada y oscura, que mantenía las manos en los bolsillos de sobre todo, que por su tamaño y forma podrían haber delatado su sexo. Se supo después, principalmente por su propia confesión, que el capitán Stegand la había espiado en más de una ocasión, como ella lo llamaba. Sin duda, aún estaba lejos de descubrir la verdad, pero ella sentía que en cualquier momento algo podía delatarla. Frustrada en su oscura ocupación, aterrada de ser descubierta, esa mujer extraordinaria, joven, hermosa y adulada, urdió el terrible plan de echar la sospecha sobre el hombre que, sin saberlo, la amenazaba con su descubrimiento. Hinks, uno de la banda que hacía el papel de lacayo, entró al servicio del capitán Stegand, y el incidente del botón turquesa y la camisa en la cesta de ropa sucia fue ideado para la ruina del desgraciado capitán y llevado a cabo por Hinks. Una coincidencia, aunque muy débil semejanza con Henry el chofer, hizo el resto. Fue una venganza cruel y malvada contra un hombre inocente que, de no haber sido por su visita a nuestro querido abogado, podría haber caído en manos de un abogado menos hábil y ser víctima de un error judicial. Como sabes, Lady Mary Warren nunca llegó a ser juzgada. Mientras aún estaba en libertad bajo fianza, se suicidó tomando una sobredosis de veronal. Lemon, Hinks y Henry, sus 3 cómplices, recibieron 5 años cada uno. Eran hombres, hay que decirlo, bien nacidos y bien educados. Lo que los llevó a esta vida criminal es imposible saberlo. Tal vez la codicia y la extravagancia, el deseo de divertirse y tener mucho dinero para gastar sin trabajar, o quizás ese loco anhelo de emociones y novedades que es tan común en los jóvenes de hoy en día. No había la menor sombra de duda sobre su culpabilidad. Ciertas huellas dactilares fotografiadas después del ataque a las casas de Lord Apowen y Sir Arthur Seligman, que parecía en un momento imposible rastrear hasta sus dueños, finalmente dieron a la policía la última y más concluyente prueba de la culpa de los 3 hombres. Curiosamente, no se pudo encontrar ninguna huella dactilar que vinculase a Lady Mary Warren. Las pruebas contra ella eran totalmente circunstanciales.
Cuestión de tiempo, coartadas falsas, el maquillaje hallado por el abogado en su tocador y así sucesivamente, pero su suicidio, claro está, disipó toda duda sobre su participación en esa enorme y audaz conspiración. El ataque a su casa en Grosvenor Street fue una cortina de humo, hecha para engañar a la policía. Sin embargo, el polvo no cayó en los ojos de mi jefe. «Fueron un poco demasiado astutos», me dijo un día sobre el caso. «Y no hay peor consejero en el mundo que el despecho. Ese plan sobre el botón turquesa casi arruina al pobre capitán. Pero, ¿recuerdas al empleado de seguros y a su novia que lo vieron parado afuera de la casa de Lady Mary Warren la noche del supuesto robo?» «Sí, lo recuerdo. Pensé que su testimonio sería suficiente para salvar al pobre capitán». «Ni un poco. Debería haber probado su salvación desde el principio, porque si lo que dijo Lemon el mayordomo fuera cierto, la camisa del capitán estaría arrugada y con el botón faltante habría tenido un aspecto desalineado que, a mi parecer, no habría pasado desapercibido para los dos testigos. Si recuerdas, dijeron que en un momento el acusado estuvo justo bajo una farola y que lo vieron claramente». «No», continuó con su sonrisa tímida y amable, «esos bribones quisieron ser demasiado astutos y la señora tenía demasiada prisa por descargar su despecho sobre el pobre hombre. Quizás si hubiera esperado una oportunidad más favorable para representar la cruel comedia del botón perdido, habría provocado un error judicial. Sin duda, ese tal Hinks fue el más astuto de todos, porque fue, por supuesto, el actor principal de lo que podríamos llamar la farsa del botón perdido. Ese toque de la camisa sucia en la cesta fue un golpe de genio, y entiendo que fue su invención. En cuanto a mí, Muggins, sabes que tengo una forma de saber si un hombre me miente o dice la verdad, y en el momento en que supe que el capitán Stegan no mentía, también supe que el misterio del robo en la casa de Lady Mary Warren y presumiblemente todos los demás robos en West End se debía buscar dentro de esa casa en Grosvenor Street. Y te diré también que cuando el abogado Milagro se decide a algo, no le importa qué medios emplee para lograr su fin. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.